¿Cuál es la receta para una vida longeva? ¿Hay un conjunto de hábitos que religiosamente cumplidos nos acercan a los 100 años o nos permiten superarlos? ¿Es cierto que aquellos que nacen hoy sobrepasarán fácilmente estas cifras? ¿Es bueno que vivamos tanto o es peligroso para la humanidad? ¿Cómo podemos conseguir no solo vivir más, sino vivir mejor? El ser humano más longevo del que tenemos constancia vivió 122 años y fue Jean Calment en Francia. Aunque nos fascina la longevidad y fantaseamos con la inmortalidad, la realidad es que la longevidad extrema no es nada frecuente. Tenemos el récord de longevidad en 112 años para Alemania, para Suecia en 113 años, España e Italia 114 años. Países vecinos con un estilo de vida similar. Un supercentenario es una persona con 110 años o más. Y supuestamente diferentes zonas en el globo concentrarían un gran número de estas personas tan longevas debido a las características peculiares de estas zonas geográficas. Pero mucho cuidado porque muchos de los relatos de supercentenarios acaban siendo falsos. Por ejemplo, en 1973 se publicaron una serie de artículos en Scientific American y National Geographic que contaban cómo regiones como el valle de Vilcabamba en Ecuador tenían personas con más de 120 años. Cuando se investigó un poquito más a fondo, esto acabó siendo totalmente falso. Los registros de la mayoría de estas personas pues eran falsos o no estaban bien hechos. Si queremos un registro validado, tenemos la Base de Datos Internacional de Longevidad, un esfuerzo para reunir información demográfica validada de aquellos que viven o han vivido más de 105 años. Si hablamos de longevidad, no podemos dejar de hablar de las llamadas zonas azules, regiones geográficas donde supuestamente sus habitantes viven más que en otras partes del mundo. Tenemos a Sardinia, la isla de Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, que tienen una gran población de adventistas del séptimo día. Tenemos a la península de Nicoya en Costa Rica, o a Icaria en Grecia y muchos otros que no vamos a mencionar. Pero ¿qué tienen en común todas estas zonas azules y por qué producen habitantes más longevos? Algunos de los factores comunes que la investigación sobre longevidad y zonas azules nos han enseñado son los siguientes, así que coge lápiz y papel porque vas a sacar cosas muy interesantes de esta charla. Uno de los factores principales es ser mujer. Aproximadamente el 85% de los centenarios y el 90% de los supercentenarios son mujeres. No es nada nuevo, no es ninguna novedad que las mujeres vivís más que los hombres. Aspectos genéticos. Por muy triste que sea y mucho que nos interese la receta mágica de la longevidad, en gran parte aquellas personas que llegan a vivir más de 100 años o más de 110 años lo hacen por una razón genética, por una genética privilegiada que ha sido potenciada además por un estilo de vida adecuado. Una comunidad con lazos estrechos. En todas las zonas azules existen unos vínculos sociales sólidos, unos vínculos estables y cuidados. Ese soporte social es uno de los principales elementos protectores frente a la enfermedad y supone un contrapunto al individualismo, a la ansiedad social y a la soledad que experimentamos en las grandes ciudades occidentales. Recuerda que estamos hiperconectados pero muy solos. Una dieta basada en plantas. Si bien no existen zonas azules estrictamente veganas, sí que la mayoría sigue una dieta con predominio de alimentos de origen vegetal y muchos de ellos siguen un patrón mediterráneo. Comen verduras, comen fruta, comen cereales integrales, comen frutos secos, comen legumbres, comen semillas, especias, carnes magras y pescados consumidos de forma ocasional. Su principal grasa es el aceite de oliva. Por supuesto, eliminan o consumen marginalmente ultraprocesados e incluyen café y té verde como bebidas frecuentes. Como te imaginas, no existe una única dieta de zona azul porque geográficamente están muy dispersas, pero tienen en común todo aquello que no comen, y la mayoría no comen ultraprocesados. No comen mucho. Si miramos de cerca las raciones en estas poblaciones, veremos que son mucho más reducidas que las nuestras. En Japón tienen el proverbio Ara Achibu, que se puede traducir como barriga al 80%, y hace alusión precisamente a esto. Las zonas más longevas del planeta no comen hasta reventar, ni siquiera hasta el punto de saciedad máxima. Altos niveles de actividad física. Al igual que ocurría con poblaciones cazadoras recolectoras, en las zonas azules los niveles de actividad física son altos, son muy elevados, normalmente por trabajos activos o por ser zonas aisladas donde no hay acceso a transporte público y hay que moverse a pie. La actividad física elevada es la condición sine qua non presente en cualquier población longeva, sin excepción. No hay una población sedentaria que sea longeva. Higiene circadiana. Los centenarios
producen más melatonina y mantienen mejor sus ritmos circadianos hasta etapas avanzadas de la vida. Ayuno intermitente, muchos de ellos, sin saberlo, tienen una ventana de alimentación considerablemente inferior a la que tenemos aquí en Occidente y comen durante 8 o 12 horas a lo sumo, dejando el resto de horas para el ayuno. Restricción calórica, aunque en animales y primates la restricción calórica prolonga indudablemente la vida, el caso de los humanos no está del todo claro, pues restricción calórica durante mucho tiempo también implica una situación de fragilidad, facilitando por ejemplo la sarcopenia, el déficit de micronutrientes o un mayor riesgo de fracturas. Tener un propósito en la vida, tener un motivo para vivir, un horizonte visible en forma de metas, de objetivos, de proyectos o de cosas que hacer, da un sentido y una estructura a tus días, disminuye los síntomas depresivos y aporta salud a la población. En Japón, una vez más, lo llaman Ikigai, la razón por la que te levantas cada mañana. Bajos niveles de estrés crónico. Culturalmente, en estas zonas llevan un ritmo de vida mucho más tranquilo y sosegado que nosotros. Y no hay lugar a ir corriendo para hacer más y más y más, producir más. No hay un jefe constantemente diciéndote qué tienes que hacer o todo lo que has hecho mal, etcétera, etcétera. Recuerda que el estrés mata a millones de personas todos los años y el estrés crónico es un fenómeno cultural, psicológico y social. Bajo consumo de alcohol. Toman únicamente vino y no en más de una copa al día. Y la mayoría no consumen ninguna bebida destilada. Ojo, esto no quiere decir que consumir una copa de vino al día vaya a promover o a facilitar la longevidad. Se involucran en espiritualidad o religión. Curiosamente, el tener algo en lo que creer también es un factor protector y que añade felicidad a la vida de las personas. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación fisiológica de esto? Pues no lo sé, pero es un tema apasionante. Tienen también una vida familiar muy activa. Existe mucha cohesión dentro de la familia. Se le da mucho valor a la unidad familiar y constantemente se riegan y cuidan esos lazos familiares. A diferencia de Occidente, donde cada vez estamos más desarraigados y a veces pasamos meses o años sin ver a los nuestros. Estas son las características que supuestamente añaden ese componente de longevidad a los habitantes de las zonas azules. Pero nosotros en este canal no solo queremos vivir más, ese sería como un objetivo únicamente. Queremos también vivir mejor. No tiene sentido llegar a muy viejos si tu calidad de vida es muy pobre, si no puedes valerte por ti mismo y si no puedes disfrutar la vida. Y si lo que quieres es mejorar tu calidad de vida y no únicamente tu esperanza de vida, voy a añadir en este vídeo varias intervenciones que merece la pena recordar. Entrenamiento de fuerza. No hay envejecimiento saludable sin ejercicio. El ejercicio atenúa y retrasa todas las características del envejecimiento a nivel celular. Y si las células envejecen menos, tú envejeces menos. Eso sí, tienes que entrenar no solo fuerte y con intensidad, también de forma inteligente, porque cuando cruzas la barrera de los 40 años, algunas cosas empiezan a cambiar, y normalmente a peor. Como las principales hormonas sexuales empiezan a caer, el tiempo que tardas en recuperarte del entrenamiento suele ser mayor. Recuerda que el entrenamiento es un estresor y como tal tienes que dejar que tu cuerpo se recupere del mismo después de ese estresor y antes de volver a entrenar. Pero si consigues mantener el hábito de entrenar fuerza hasta fases avanzadas de la vida, envejecerás mucho más despacio, disminuirá el riesgo de enfermedad y te mantendrás más funcional, idealmente hasta momentos cercanos a la muerte. Entrena la movilidad. Al igual que la fuerza o las hormonas sexuales, también hay un declive en un elemento de tu calidad de vida que suele pasarse por alto y es la movilidad. Tu rango de movimiento. Tus músculos y articulaciones se vuelven más rígidos y tu rango de movimiento se acorta poco a poco sin que te des cuenta, lo cual aumenta la incidencia de dolor lumbar y dolor en otras partes del cuerpo. Recordemos la importancia de la vitamina B12. Una ingesta insuficiente de cobalamina o B12 puede causarte anemia, déficits cognitivos, alteraciones del estado de ánimo y lesiones en los nervios. La B12 se encuentra en productos de origen animal, por eso es de obligada suplementación en vegetarianos y veganos. Pero conforme cumples años, te es más difícil absorber a nivel digestivo la vitamina B12 y por eso la deficiencia es más frecuente en personas mayores. Otra cosa que quizás no sepas es que si tomas metformina también tienes más riesgo de tener déficit de B12 y debes analizar tus niveles al menos una vez al año para iniciar la suplementación en el caso de que sea necesario. También puedes encontrar este problema si tienes dificultades en la absorción de alimentos por un problema o una patología digestiva, como enfermedad de Crohn o celiaquía no diagnosticada. Consume al menos 1,5 gramos por kilogramo
kilogramo de peso de proteína. Este es un buen debate, porque mientras que restringir ciertos aminoácidos parece promover la longevidad en estudios preclínicos, en humanos una dieta baja en proteína facilita la sarcopenia y diferentes enfermedades. ¿Dónde encontramos entonces el punto intermedio entre longevidad y calidad de vida? Pues es muy difícil encontrarlo. La sarcopenia o déficit de masa muscular afecta a un 50% de los varones y a un 70% de las mujeres más allá de los 60 años. Es un problema de salud pública de dimensiones enormes que está causando un declive en nuestra calidad de vida. Sarcopenia significa no disfrutar de tus días y de tu tiempo libre como podrías hacerlo, y por lo tanto prevenir la sarcopenia es clave a la hora de mejorar tu calidad de vida y no solo tu longevidad. Si queréis un vídeo sobre sarcopenia, déjamelo abajo en los comentarios. Recuerda que junto con el ejercicio físico, tomar suficiente proteína es lo mejor que puedes hacer para evitar la sarcopenia. La proteína es la proveedora de los aminoácidos esenciales y dietas más ricas en proteínas se relacionan con más masa muscular, más longevidad y más densidad mineral ósea. Aquí hay un aminoácido que es más importante que los demás y es la leucina, uno de los principales BCAA o aminoácidos ramificados esenciales. Y es tan importante porque activa la proteína mTOR que induce la síntesis proteica muscular. Cuando se metaboliza la leucina también produce sustancias que a su vez conservan tu músculo, como el HMB, hidroximetilbutirato. Consume 5 gramos diarios de creatina. Aunque la creatina monohidrato tiene mucha fama en el ámbito del fitness, la verdad es que cada vez conocemos más sobre sus aplicaciones clínicas, aplicaciones útiles y apasionantes en personas que tienen algún problema de salud y también en personas mayores. En personas mayores la creatina aumenta la fuerza y el control muscular, reduciendo el riesgo de caídas. Además, cuando se une al entrenamiento de fuerza, mejora también la salud del hueso. También, debido a los grandes requerimientos de energía del cerebro, la suplementación con creatina parece incrementar las capacidades cognitivas en personas mayores. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Ahora tienes las claves para llevar una vida longeva y además para mejorar tu calidad de vida.